Hola a todos, en este video voy a hablar acerca de independencia lineal. Entonces, en los videos previos hablamos acerca de combinaciones lineales y también acerca del generado de un conjunto, pero sobre todo en este video vamos a hablar acerca de las combinaciones lineales. Bueno, entonces pensemos lo siguiente. Yo voy a tener un vector que va a ser el vector 2, 3. Y yo quiero representar a este vector 3 como una combinación lineal de los siguientes vectores. Entonces yo pensaría aquí tener el vector, una constante, ¿cierto? Que va a multiplicar a nuestro vector 1, 0, más otra constante que va a multiplicar a nuestro vector 0, 1. Y yo quisiera poner por acá una tercera constante y multiplicarla por un vector que lo vaya a llamar el vector 1 medio y 1 medio. Y entonces yo les pregunto cuáles son los valores de K1, K2 y K3 que me permiten representar el vector columna 2, 3 como una combinación lineal del conjunto que contiene los vectores 1, 0, 0, 1 y 1 medio, 1 medio. Ok, y entonces acá podríamos intentarlo por ensayo y error, ¿cierto? Y podríamos decir, bueno, ¿qué pasa si K1 yo digo que es 2? Si K2 yo digo que es 3 y K3 yo digo que sea 0. Entonces se puede, ¿cierto? Porque aquí nosotros decimos que esto va a ser, ¿quién? Esto va a ser 2, 0 más 0, 3 más 0, 0. Y esto efectivamente nos da el vector 2, 3. Sin embargo, ¿qué pasa si yo lo hubiera tomado como que ahora K1 va a valer 1, K2 va a valer 2 y K3 va a ser igual a 2? Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos 1 que multiplica a nuestro primer vector, más 2 que multiplica a nuestro segundo vector, más de nuevo 2 que multiplica a nuestro vector 1 medio, 1 medio. ¿Y esto quién va a ser? Esto va a ser precisamente 1, 0 más el vector 0, 2 más el vector 1, 1, ¿cierto? Y entonces, ¿qué vamos a tener por acá? Vamos a tener que esto es precisamente el vector 2, 3. Y efectivamente logramos nuestro cometido de conseguir esas constantes que nos permiten expresar el vector 2, 3. Pero tenemos un problema. Y el problema es que encontrando esas constantes, no solamente encontramos la opción de tener acá 2 y 3 y 0, ¿cierto? Sino también encontramos que podíamos tener que la constante 1 fuera 1, la constante 2 fuera 2 y la constante 3 fuera 3. Entonces, lo que estamos viendo es que hay algo que nos está generando problemas. Y ese algo que nos está generando problemas se llama una redundancia vectorial. No, es decir, estamos incluyendo un vector que es redundante, que no necesitamos. ¿Y cómo nos damos cuenta de que ese vector es redundante? Bueno, pues sencillamente nos podemos dar cuenta que el vector 1 medio y 1 medio, que hace parte de ese conjunto con el cual yo estaba tratando de expresar como una combinación lineal, el vector 2, 3, es precisamente ¿quién? Es precisamente una combinación lineal de los otros dos vectores. Entonces aquí estamos viendo que cuando yo puedo expresar un vector como combinación lineal de otros vectores, entonces, ¿qué sucede? Que mi conjunto llamado, no sé, llamémoslo que fuera el conjunto S, tiene problemas de redundancia vectorial, tiene problemas de que hay más maneras de expresar una combinación lineal, ¿ok? Y entonces vamos a introducir una definición, ¿listo? Y decimos que si S es un conjunto que contiene precisamente a los vectores A1, A2 y así hasta llegar al vector AN. ¿Listo? Y este conjunto pertenece al espacio vectorial B, o sea, son vectores que hacen parte del espacio vectorial B. Y si la solución de la siguiente ecuación, o sea, K1 por mi vector 1 más K2 por mi vector 2, y así sucesivamente por K3, por Kn, perdón, por mi vector n, es igual a 0, ¿sí? Si yo tengo esta ecuación, entonces, ¿qué va a pasar? Si la única solución es
K1 igual a K2 igual a Kn igual a 0, llamada la solución trivial. Si únicamente tenemos esa solución, decimos que S es linealmente independiente. Lo denotaremos como LI. ¿Listo? Y si además de esa solución tenemos más soluciones, entonces decimos que S es linealmente dependiente. Entonces, ¿qué nos estamos dando cuenta? Nos estamos dando cuenta de que nosotros teníamos precisamente que nuestro conjunto S era un conjunto que tenía los vectores 1, 0, 0, 1 y por último el vector 1 medio, 1 medio. Y estamos viendo esa redundancia vectorial, estamos pensando que seguramente este conjunto sea linealmente dependiente. ¿Y cómo lo podemos ver? Bueno, pues hagamos la tan mencionada ecuación, que es una constante que multiplica mi primer vector más otra constante que multiplica nuestro segundo vector más nuestra tercera constante que multiplica un último vector y estaremos pensando que esto debe ser igual a un vector de ceros, ¿cierto? Ok, eso significa que yo puedo ver esto de la siguiente manera. Yo puedo ver esto como un sistema que es 1, 0, 0, 1, 1 medio y 1 medio, ¿cierto? Que multiplica, ¿a quién? Que multiplica a, por acá, un vector columna, que es K1, K2, K3, que son nuestras incógnitas, ¿cierto? Y esto debe ser igual a un vector de ceros. Y lo primero que estamos viendo es que esta matriz de coeficientes es una matriz que no es cuadrada y por lo tanto no tiene un determinante definido y de entrada sabemos que esto no va a tener solución única. ¿Listo? No va a tener solución única. ¿Qué sabemos? Eso sí, que va a tener la solución trivial. ¿Por qué? Porque es un sistema homogéneo, ¿cierto? Es un sistema donde las ecuaciones están igualadas a constantes. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, si nosotros quisiéramos solucionar esto por un método de Gauss-Jordan, nos daríamos cuenta de que tenemos que escribir la siguiente matriz expandida 0, 0 y ya está solucionada, ¿cierto? Aquí precisamente lo que estamos diciendo es que K1 más 1 medio de K3 debe ser igual a 0 y que K2 más 1 medio de K3 debe ser igual a 0. ¿Qué significa esto? Esto significa que K1 K2 son variables que las denomino fijas y K3 viene a ser una variable libre, ¿cierto? Entonces si a K3 yo le pongo que sea la variable t, K2 va a ser precisamente menos 1 medio de t y K1 va a ser también menos 1 medio de t. Y entonces, ¿qué voy a tener yo? Que mis soluciones, ¿cierto? Van a estar dadas por el siguiente vector. Por t veces un vector que es menos 1 medio y 1, que efectivamente contiene la solución trivial, si t vale 0, pero que contiene infinitas soluciones más porque t es un parámetro que pertenece a los números reales y ahí estaríamos confirmando la dependencia lineal de ese conjunto, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo lo hago para que él deje de ser linealmente dependiente y se vuelva linealmente independiente? Entonces nos damos cuenta que si nosotros sencillamente hubiéramos tenido una base como la base 1, 0 y 0, 1, que ya sabemos que nos genera cualquier vector de R2, ¿cierto? ¿Qué pasa? Bueno, pues cuando nosotros hacemos una constante, llamémosla A, más otra constante por nuestro segundo vector, y que esto sea igual a 0, 0, ¿qué tenemos? Que esto es lo mismo que tener un sistema que es el sistema 1, 0, 0, 1, que multiplica a B, ¿cierto? Y esto es igual a 0, 0. Y sabemos que esto va a tener solución única si nuestro determinante, la matriz de coeficientes, precisamente vale un número, ¿cierto? Un valor distinto de 0. Y nos damos cuenta que el determinante de la matriz 1, 0 y 0, 1 es precisamente 1, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta de que la base, perdón, de nuevo me equivoqué,
de que el conjunto 1, 0 y 0, 1 es un conjunto que es linealmente independiente, ¿listo? Linealmente independiente. Lo otro que habíamos visto es que había un vector, bueno, un conjunto de vectores que era bastante curioso, ¿cierto? Que era cuando teníamos nosotros acá el 1, 1 y el 1 menos 1. ¿Será que este es linealmente independiente? Porque veíamos que generaba R2, pero ¿será también linealmente independiente? Bueno, pues miremos. ¿Qué vamos a tener por acá? Nosotros diríamos que si tenemos una constante que multiplica a 1, 1, más una constante que multiplica a 1 menos 1, entonces esperaríamos que esto nos diera un vector de ceros. Y lo mismo, yo voy a construir que esto es lo mismo que tener el sistema 1, 1 y menos 1, que multiplica nuestras incógnitas, K1 y K2, y esto es igual a una columna de ceros. Ok, y entonces, ¿qué esperamos? Que este determinante sea distinto de 0. ¿Cuánto es? Ah, bueno, pues 1 por menos 1 es menos 1, esto es igual a menos 2. O sea, también confirmamos que no es linealmente dependiente, ¿listo? Y que si queremos encontrar un vector, lo podemos hacer de una manera general. Y de hecho veíamos que si estamos tratando de generar el vector AB, la manera única de generarlo era que cada uno valiera A más B sobre 2, ¿cierto? Y que cada 2 valiera A menos B sobre 2. O sea que desde ese orden de ideas ya teníamos una idea de que este conjunto iba a ser linealmente independiente. Bueno, y no solo funciona para vectores, ¿cierto? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, cuando hablábamos de los polinomios, que hablábamos de que teníamos los vectores 1, x y x al cuadrado y así sucesivamente hasta x a la n, ¿cierto? ¿Qué esperaríamos? Bueno, mirar si esto de acá es linealmente independiente o no. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Ah, bueno, pues mirar que a0 más a1 por x más a2 por x al cuadrado y así sucesivamente hasta tener a n por x a la n debe ser igual a 0. Y entonces la pregunta es, ¿qué valores de constantes nos van a satisfacer esta ecuación? ¿Cierto? Y entonces el problema es que como tenemos variables, las variables no son las que nos interesan, ¿ya? Pero como son variables, lo que tenemos es que asegurar una manera de que nos den cero. Y esa manera de asegurarlo sería precisamente tomar que todas las constantes deben ser necesariamente cero. Bueno, espero les haya gustado, suscríbanse y denle like.